Buenos días para todos. Es lindo poder compartir este tiempo con ustedes. Traemos los saludos de los hermanos de la Espada que sabían que veníamos para acá. Y bueno, disfrutamos también de este tiempo de comunión y de alabanza que pudimos tener en esta mañana. Me llamó la atención en estos días un pasaje del Evangelio de Mateo. Luego se sumó un devocional que leí, después una conversación con un hermano, y todo esto fue armando lo que tengo para compartir hoy con ustedes. Que el Señor me ha ido guiando y usando todo eso para preparar este mensaje, esta charla. El pasaje, vamos a empezar con eso, es en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Capítulo 25, perdón. Sí, lo tengo mal anotado acá, pero es el 25. Capítulo 25, versículo 35. Dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En otra versión, en la NTV, dice: pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y me gustaría primero ir un poquito al contexto de este versículo. Vamos a leer entonces en el versículo 31 de este mismo capítulo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Acá viene el pasaje que estuvimos leyendo: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderá diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Este pasaje se desarrolla en una conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos, hablando de tiempos futuros. Y está hablando del juicio, del tiempo del juicio de las naciones. O sea, es un tiempo que va a suceder después de que Jesús venga a buscar a su iglesia. Los que hemos creído en Cristo no estaremos aquí, ya Él nos habrá llevado. Y bueno, a propósito de esto, ¿no? Quería pensar un poquito también si estamos todos seguros de que ese día, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, iremos todos con Él. Capaz que estamos un poco distraídos con todo lo que nos rodea, con el tema del urgente, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que resolver hoy, mañana, pero tenemos una eternidad por delante.
De pronto, la muerte de algún ser querido, de alguien conocido, cercano, nos detiene un poco, ¿verdad? Y nos hace reflexionar. Y pensamos, pero a veces como que pasan los días, pronto lo olvidamos y seguimos como veníamos. Tenemos una eternidad por delante. Tenemos que ser conscientes de esto. Nuestra vida no es solo esto que estamos viviendo aquí. Tenemos una eternidad por delante. Nuestra vida es como un viaje. Estamos en la era de los viajes, ¿verdad? Mucha gente viaja, cada vez es más fácil viajar, pero este viaje, hoy estamos vivos y de pronto puede ser que llegue el fin de nuestros días y muramos, o que lleguemos a lo próximo que dice la Biblia que puede pasar, que es que Jesús venga a buscar a su iglesia, que puede ser ahora, que viene a buscar a los suyos, a quienes hemos creído en Él. Miren, vamos a detenernos un poquito, vamos a ir ahí a Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. Acá nos detalla cómo va a pasar esto que hablábamos recién. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, es decir, aquellos hermanos que creyeron en Jesús y ya han fallecido, resucitarán primero. Luego nosotros, 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué momento que va a ser ese? Cuando uno anda afuera y tiene oportunidad de mirar al cielo y ver las nubes, me gusta pensar, ¿no?, que de pronto, bueno, en esa nube capaz que nos vamos. No sé si será de día, de noche, si veremos la nube o no, pero eso está por suceder. Y tenemos que tener la seguridad de que todos podremos ser arrebatados con la iglesia, de que todos somos hijos de Dios, de que estamos incluidos en aquellos que van a partir. ¿Estás seguro de tu destino eterno? Porque viajar estás viajando. La vida está corriendo, los días pasan y te vas acercando al destino final. ¿Estás preparado? Es para pensarlo y para decidirlo hoy. Creo que lo conté una vez acá, pero me pasó hace unos cuantos años. A veces pienso en las anécdotas y digo, revelan la edad que tengo. Regresábamos de una reunión de jóvenes a Progreso y el ómnibus en el que íbamos se rompió. Iba por Garzón, ahí ni había salido de Montevideo y se rompió. Entonces la compañía envió otro ómnibus y llegó el otro coche con el cartel de expreso. Y no eran como los carteles digitales que hay ahora o con lucecita, eran aquellos que tenían, era una tela impresa, un rollito, hay muchos que me hacen la manijita así, que el guarda iba pasando y iban pasando los destinos ahí hasta que llegaba al destino que finalmente quería. El ómnibus llegó con el cartel de expreso, nosotros sabíamos, los que estábamos ahí en la parada, que era el ómnibus que la empresa había mandado para esto, subimos y arrancó. Y íbamos llegando a la siguiente parada y el guarda todavía no había encontrado el destino. Iban pasando, entonces estaba la gente esperando ahí en la parada y la gente hacía así y sacaba la mano. Y hacía así y sacaba la mano, porque no sabía a dónde iba el ómnibus. El ómnibus llegó a la parada, el guarda seguía buscando y la gente abajo esperando. Hasta que no estuvo el destino impreso ahí, nadie se subió, porque no querían subir a un ómnibus que no sabía a dónde iba. ¿A dónde vas? Tu vida, ¿qué destino tiene?
No dejes pasar el tiempo. No te equivoques de ómnibus, no te equivoques de destino. Lo que nos dice este pasaje revela un poco lo que va a pasar para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador en esta era, que no han sido arrebatados como la iglesia, que no están con Cristo. Y entre otras cosas que van a pasar, van a haber periodos terribles, la Biblia lo llama la tribulación y la gran tribulación. Y luego viene el juicio y el castigo eterno para los que han rehusado creer en el Hijo de Dios. Y existe el infierno, existe. Se habla poco del infierno hoy, y menos fuera de la iglesia, pero es un lugar real. Y Dios no quiere que nadie vaya ahí. No es su voluntad, no es su deseo. Él hizo todo para que pudiéramos escapar de ese lugar, de ese destino. Envió a su Hijo a morir por vos y por mí. Cree en el Señor Jesús. Reconocete pecador, arrepentite, aceptale como Salvador, como el que murió en la cruz por vos, como el que pagó la culpa de tus pecados. Cantábamos hoy que satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios no es una ira de enojo, de bronca, es una ira de justicia, porque Dios no tolera el pecado. Pero así como Dios es justo, como Dios es santo y no puede tolerar el pecado, también es amor. Y proveyó la solución a esto. Lo más caro, enviar a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Y Él, siendo santo, recibió el castigo de mi pecado, de tu pecado, y eso es lo que satisfizo la justicia de Dios. Y podemos tener acceso a Dios, creyendo. Parece tan difícil, ¿verdad? Y es tan sencillo. Es creer, es confiar en Jesús como Salvador. Te invito que si en esta mañana no lo has hecho todavía, no dejes pasar un segundo más. No sabemos cuándo vuelve Jesús. Cantaba en mi niñez una canción que decía: ya viene Cristo, señales hay, almas perdidas para salvar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Y el estribillo decía: me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Que sea la experiencia de todos los que estamos aquí hoy. Este pasaje que leímos describe una escena posterior a esa, ¿verdad? Aquellos que durante la tribulación han tenido, es un juicio a las naciones, y está juzgando, y hay como un premio, como un reconocimiento hacia aquellas naciones que trataron bien, por así decirlo, a quienes, a pesar de las presiones de la tribulación y de la gran tribulación, no negaron el nombre de Jesús. Aquellos que se convirtieron, que se arrepintieron en ese tiempo de tanto sufrir. Entonces, dice el versículo 24, el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y ahí está hablando, el rey aquel está diciendo qué cosas son las que le produjeron que él tomara esta decisión de salvar a sus siervos. No está hablando del tema de la salvación por obras ni nada de eso, sino que está mostrando aquellos obraban de esta manera en evidencia a lo que el Espíritu estaba haciendo en ellos, ¿verdad? No eran obras para salvación, sino obras de gente que había sido salvada. Y estas acciones, como para que Cristo las elogie, son acciones que vienen de un corazón arrepentido, un corazón que se ha entregado, un corazón dominado por el Espíritu Santo. Y los servicios mencionados por el rey aparecen ahí en el listado de este versículo que yo les dije que quería compartir con ustedes, el versículo 35 y 36. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Una primer cosita, un primer punto, es que no se mencionan en este lugar cosas que estas personas
habían dicho, ni que habían declarado o profesiones que hubieran hecho. El elogio está por lo que realmente habían hecho. No por lo que habían dicho, sino por lo que habían hecho. Un primer punto que a veces nos pasa, y capaz que más a quienes hace tiempo que conocemos al Señor como nuestro Salvador y estamos en este camino que hablamos y no hacemos. Y justamente aquí está premiado lo que, al revés, ¿verdad? Lo que habían hecho al ministrarle. Hacer, no solo decir. Después vemos la actitud de aquellos que escucharon esto y le dicen en el versículo 37, los justos les responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Vemos como que rechazan tímidamente los elogios del rey. Como que no tenían idea de que habían hecho algo meritorio, ¿no? Y pasa así, ¿verdad? Quiero que piensen en esto. Hay hermanos que nos han ayudado, que vayan pensando, que han sido sustento para nosotros, que nos han dado sustento, nos han dado abrigo, que nos han dado refugio, compañía. Y cuando le quisimos agradecer, ¿qué nos dijeron? No, por nada, no es para tanto, no te preocupes. Lo hice, bueno, pero no es nada. La abuela Blasinda decía, una cansadita, ¿no? Una cosa así, tenía ese dicho. Lo hicieron sin esperar nada a cambio. Y qué lindo cuando somos bendecidos de esa manera. Aquellos que alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo, por amor a Cristo, porque era lo más dulce del mundo hacer algo por Jesús. Lo hicieron porque les gustaba hacerlo, porque no podían evitarlo. La nueva naturaleza los llevaba, los impulsaba a hacerlo. Y acá les quiero contar una anécdota, sin permiso, pero tengo confianza con él. Diego es un hermano de la Espada. Él se convirtió durante la pandemia, tiempo de reuniones por Zoom, y bueno, increíble, pero Dios obra, ¿verdad? Él aceptó a Cristo, él es creyente, su esposa no es creyente, su hija fue el contacto por el cual él empezó a venir, por el que se acercó a las reuniones de jóvenes. Ella no siguió, pero Diego sí. Diego tiene un amigo que para él es como un hermano, un amigo de la vida. Vieron que un hermano de la vida, que se les dice así. Desde chiquitos se criaron juntos y han compartido mucho. Su amigo no es creyente y su esposa, la esposa del amigo de Diego, enfermó de cáncer. Estoy hablando de una persona de 40 años, 30 y pico. No, si llega a los 40 no sé. Y bueno, allí estuvo Diego, acompañándolos, siguiendo los diagnósticos, compartiendo también a los hermanos de la iglesia para que estuviéramos orando por esta muchacha, visitándolos, sosteniéndole, coordinando, vieron que con las dinámicas de las quimios y ellos tienen hijos, entonces todos los movimientos de los chiquilines en la escuela, todas esas cosas, Diego estuvo ahí presente. Y ayer arrancaba el campamento de niños de ahí de la Espada, y Diego colabora en una obra que se está haciendo en el barrio de las 40 semanas, y bueno, nos juntábamos tempranito ahí para ir a buscar los chiquilines, que el ómnibus los pasaba a buscar, y cuando fuimos, 7:30 de la mañana, estaba radiante Diego. Estaba ahí con el termo del mate, así, estaba con una sonrisa de lejos. Y dice, no sabés la noticia que tengo para darte. A Andrea los análisis le dieron todos bien. El médico le dijo que está curada. Y estaba feliz. Bueno, nos alegramos con él y después quedamos charlando. Y nos contó que su amigo le había dicho que querían
hacer una celebración y bueno, que si podían ir la noche anterior, la noche del viernes, que iban a hacer una cena y querían compartir juntos. Y bueno, por supuesto, y comentaba Diego que fue pensando en encontrarse con la familia esta y también con más familiares, más conocidos, pero a quienes había invitado, este matrimonio fue solo a quienes habían estado con ellos, a Diego y a su esposa. Saben, Diego no da mensajes, no ora en público porque se pone nervioso, tiene sus luchas personales, no es un doctor en Biblia, pero es un ejemplo. Y me hizo pensar enseguida en Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Les comparto esto pues habló a mi vida y me hizo pensar. A veces estamos como enfrascados en muchas cosas y se nos escapan estas oportunidades, que las aprovechemos como hizo Diego. Qué lindo testimonio que puede dar él. Él les está testificando a ellos. Les ha dicho que estamos orando por ellos. Ha orado por ellos. Por WhatsApp ha orado con ellos. Se ha acercado. Y Dios está orando. Sigamos orando por este matrimonio y esta situación. Hay otra verdad que se desprende de este pasaje, que dice en el versículo 40, el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más significante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Otra versión dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y me hace pensar en que Cristo tiene mucho más que ver con el dolor de nosotros que lo que nosotros pensamos. Él sufre con nosotros. ¿Tienen hambre? Él expresa, tuve hambre. ¿Tienen sed? Él tuvo sed. Hace suyo tu sufrir. Hace suyo tu hambre, tu sed, tu frío, tu dolor, tu pena. El Señor siente lo mismo que sentís vos. Y esto nos tiene que animar en nuestra oración, en nuestro acercarnos a Él. Sabemos que hablamos con un Dios que nos entiende, que nos oye, pero que pasó las mismas que pasamos nosotros, lo mismo que sufrimos cada día. Y Él lo comparte con nosotros. La compasión de Cristo es continua. Y a lo largo de los siglos como que se viene encarnando perpetuamente en los cuerpos de aquellos que sufren, las personas que tenemos a nuestro lado, nuestros hermanos. Ahí está Cristo y podemos servirle de esta manera. Ahí tenemos una oportunidad de servir a Cristo. Cuando mi hermano esté pasando cualquiera de estas necesidades que hemos estado hablando. Si no encuentro mi lugar en la iglesia, puedo empezar por ahí, sirviendo a mi hermano. Voy a estar sirviendo a Cristo. Voy a estar sirviendo a Cristo. A veces nos pasa, ¿verdad? Nos estructuramos en que la iglesia son sus programas, escuela bíblica, reunión de adolescentes, de jóvenes, de damas, culto familiar, y está todo muy bien. Se necesita eso, ¿verdad? Son muy buenos, necesarios. Son una forma organizada pensando en el crecimiento, sobre todo, especialmente en el crecimiento cristiano. Y es la manera de hacerla. Pero no es lo único. ¿Qué pasa con mi hermano? No ha venido. ¿Estará bien? Yo les hablo a usted, pero lo estoy pensando para mí porque no sé de ustedes en qué situación está. Así que si alguien se siente identificado, bueno, es de parte del Señor. Pero yo lo estoy hablando como para mí. A veces pensamos, y no es lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? No debe haber venido porque... No, estará bien. Acá les cuento otra historia. Espero no aburrirlos con mis historias. Esta es de mi infancia, adolescencia. Un vecino nuestro, yo vivía en Progreso con mis padres. El papá de Adriana Varela, que ella va a Colón. Enrique y Élida son testigos de esta historia que les cuento. Él enfermó
y quedó con una parálisis importante. Tenía creo que un costado, no me acuerdo bien exactamente, pero bueno, no podía caminar casi, mucha dificultad. Y ellos iban a la iglesia de Espronceda en ese entonces, y tengo bien presente un grupo de hermanos, hombres grandes, no les digo jóvenes de 25, eran capaz que de 60 y pico de años, un grupo que venía desde Montevideo hasta Progreso, todas las semanas, a ayudar a esta familia. Por años. No fue cuestión de, bueno, vamos 2 o 3 veces y... No. Venían, se encargaban de ayudar a darle un buen baño ese día, hacían las cosas de la casa, era una pequeña granja, las tareas de ahí, o sea, mantenimiento, una fidelidad, y la verdad que también habló a mi vida cómo todas las semanas por año fueron fieles en ayudar a esta familia en el cuidado del enfermo. Y eso también es iglesia. Y está bueno pensar en poder ser parte de esa vida. Les cuento otra. Cosas para que nos animen a ver esos ejemplos y pensarlos, ¿no? Ahí una cosa linda, nosotros empezamos a ir a la Espada en el 2020 y una cosa linda que descubrimos allí fue el amor de los hermanos de unos por otros, ¿no? Y tienen una costumbre, tenemos una costumbre, que cuando hay familias, por ejemplo, les digo uno de los casos, una familia había tenido hijos, mellizos, y bueno, sabemos todo lo que es esa movida. La iglesia se organizó entre un grupo de hermanas para que todos los días le alcanzaran unas viandas para que la familia no tuviera que preocuparse de la comida. Cuando operaron, les digo algunos casos puntuales para que vean que son verdad. Cuando operaron a Miguel, que estuvo enfermo de cáncer también, allí se hizo lo mismo. Estaban con el tema de estas movidas también del sanatorio, volver, el alta, bueno, ahí las hermanas estaban organizadas y cada día había un menú que alguien les alcanzaba para que ellos no tuvieran que ocuparse de la comida. No sé, hay distintas maneras de ayudar, ¿verdad? Y cada uno verá cómo lo puede hacer, pero que estemos pensando en eso. Cada uno de nosotros interacciona también con diferentes personas. Y acá es pensando un poquito hacia afuera. Hay quienes están en contacto con la iglesia y quienes no. Que de pronto solo están en contacto con alguno de nosotros, están en contacto contigo. Que somos cristianos, ellos lo saben que somos creyentes, saben cómo pensamos, les hemos testificado, conocen lo que creemos, pero probablemente nunca vayan a venir acá. Y quizás ya los has invitado, quizás estás pensando en alguien y lo ves muy difícil, pero ¿sabes qué? Puede ser un brazo de la iglesia obrando en ese lugar, el que tú estés compartiendo para sus necesidades. Y vieron que en esta lista de necesidades, después lo vamos a ver un poquito más de detalle, hay distintas cosas que podemos hacer, pero a veces simplemente la compañía puede ser una gran ayuda. Que donde estemos nos identifiquemos como ese brazo extendido de la iglesia, llegar a donde solo vos podés llegar. Otro pasaje, otro devocional que vino a mi mente en estos días también y lo había mirado y pegaba con esto, se acercaba a lo que estábamos mirando, hacía referencia a lo que pasó en Hechos capítulo 9, versículo 2, cuando a los creyentes se les llamó primero los del camino, después en el capítulo 11, el versículo 26, cristianos, y alguna vez escuché que este término de cristianos podía sonar como cristitos, y se lo habían puesto más bien en son de burla, ¿no? Despectivo, pero los hermanos de aquella época lo tomaron como un honor y se empezaron a llamar entre sí cristianos también, se apropiaron de ese nombre y fue un nombre que se diseminó por todo el Imperio Romano, reconocido hasta por las autoridades.
Tenemos el testimonio ahí de Agripa cuando le está diciendo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Era reconocido. Y es algo que tenemos que aspirar a hacer, ¿verdad? A ser reconocidos como pequeños Cristos. Y en esto que estábamos mirando, creo que como que amalgama todo bien, porque es llevar a la práctica, es vivir como Cristo quiere que vivamos, como Él lo hacía. Hay una frase de Francisco de Asís que me gusta mucho que dice, predica todo el tiempo, usando palabras cuando sea necesario. Predica todo el tiempo, usando palabras cuando sea necesario. Que nuestras acciones, que nuestro servir, que nuestro vivir sea lo que hable muy fuerte por nosotros. Un versículo más que vamos a leer y ya vamos a ir terminando. Isaías, capítulo 58. Quiero compartir esto porque hay promesa de parte de Dios si vivimos esto. Isaías 58, versículo 6. Es un capítulo que hace referencia a una religiosidad falsa, y acá lo que está pidiendo Dios es, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Versículo 6 del capítulo 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y miren qué lindo esto. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay promesa, hay bendición en tomar este camino. Sirviendo a mi hermano, lo que esté a mi alcance. No lo vean como una carga. No es más allá de lo que yo puedo, ¿verdad? Dios sabe hasta dónde llegan mis fuerzas, hasta dónde llegan mis recursos. Él me puede dar más, pero no nos pongamos una carga más grande de la que es. Es más como mirarlo como una oportunidad. Como la oportunidad que me das Dios de servir a mi Salvador. Porque si lo hago a un hermano, se lo estoy haciendo a Cristo. Miremoslo así, aquel que dio todo por nosotros. Si alguien tiene hambre, precisa comida, se la puedo dar. Si tiene sed, precisa agua, capaz que se lo puedo dar. Si tiene falta de techo, precisa refugio, se lo puede dar. Si está desnudo, precisa ropa, se la puedo dar. Si está enfermo, precisa salud. Este pasaje dice que lo puedo visitar. No le puedo dar salud, pero sí lo puedo acompañar. Si está preso, precisa libertad. Puedo ir a verlo. No le puedo liberar, pero puedo estar con él. ¿Cómo valora Jesús la manera en que tratamos a los demás? En especial a los hermanos en la fe. Como si lo hiciésemos a Él. Y pensaba lo último. ¿Qué no le daríamos al Señor si lo tuviéramos acá con nosotros? Si Él estuviera en tu casa, si golpeara a tu puerta, ¿qué no le darías? Que esté en nosotros este sentir, hermanos. Brevemente resumimos, estuvimos mirando en la introducción el contexto de este pasaje que nos hizo pensar un poquito en su pronta venida. Pensamos en hacer y no solo decir, ¿sí? En llevarlo a la práctica.
en hacerlo no esperando nada a cambio, y vimos algunos ejemplos de hermanos y situaciones de generosidad que se vivieron sin esperar nada de cambio. Pensamos en que Cristo siente lo mismo que nosotros, que Él entiende nuestro sufrir, Él entiende tu dolor, tu hambre, tu frío. Pensamos en ser pequeños Cristos, y estuvimos mirando ahora a lo último esta promesa de Isaías. La leo de vuelta, el versículo 10: si tú dieres pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que el Señor les bendiga, y espero que sean palabras de aliento para estos días que estamos viviendo, y también de reflexión, si hay alguien entre nosotros que todavía no está seguro del destino de su alma, que no lo dude un momento más y se decida por Cristo. Que Dios les bendiga. Oramos. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña Jesús en estos versículos. Pensamos en los tiempos que se vienen, pensamos en la pronta venida de nuestro Salvador a buscarnos, y Señor, que nos gustaría que nadie se quedara, que los que estemos aquí tengamos esa paz, esa seguridad de que formamos parte, Señor, de la iglesia, que son todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador a través de los tiempos, en los lugares donde sea, Señor. Tú nos has redimido, somos tu pueblo y esperamos tu venida. Señor, que podamos estar todos tranquilos del destino de nuestra alma en esta mañana. Y también pensando en la oportunidad de servirte a ti, Señor. Que veamos en mi hermano, que veamos en aquel cercano. Señor, que veamos en el que está a mi lado, en mi prójimo, a quien ayudar y a quien servirle como a ti. Padre, que podamos ser fructíferos, que podamos compartir el Evangelio, que podamos ser luz en medio de esta oscuridad que vivimos. Y Padre, que puedas alegrarte con nosotros como en aquel tiempo será con aquellos que, Señor, obraron bien con quienes creían en ti. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por esta nueva oportunidad y porque eres muy misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.